¿Cuál es la situación actual de las ESCO en México y cómo trabajan? Bueno, actualmente las ESCOs están empezando a despegar, ha sido un proceso largo, nos ha faltado un poco de apoyo gubernamental. Las ESCOs a nivel mundial pues siempre han empezado con un mandato gubernamental para que sus edificios e instalaciones y demás equipos empiecen a instalar el sistema ESCO, a implementar un modelo ESCO. Y aquí, bueno, estamos en este paso, aunque se han hecho bastantes proyectos, sobre todo con la iniciativa privada. ¿Y cómo trabaja MESCO aquí en México? Bueno, AMESCO somos la Asociación Mexicana de Empresas ESCOs y nos juntamos pues para tener una voz común ante el gobierno, la Comisión Nacional de Uso Eficiente de la Energía, que dicho sea de paso nos ha apoyado a capa y a espada, o sea, realmente se han sacado el pecho por nosotros, pero son procesos que toman tiempo. Entonces la idea es tener una voz común y buscar el crecer el pastel, no quedarnos con una rebanada más grande de un pastel pequeño. Y por lo que se refiere a la cogeneración, ¿hay proyectos que habéis desarrollado? Sí, hay varios proyectos de cogeneración que actualmente ha sido muy rentable, es una de las áreas, vamos a decir, más importantes dentro de México. Sin embargo, pues todavía nos falta muchísimo para seguir creciendo y tener un tamaño de industria ESCO como hay en Estados Unidos o Alemania, Europa o inclusive Brasil, ¿no? ¿Y puede darnos algunos ejemplos concretos de estos proyectos? Sí, hemos tomado básicamente empresas del ramo alimenticio que tienen necesidades de vapor importantes y se ha utilizado ese vapor para el proceso, limpieza o cambio de estado de los alimentos y conectarlo. Otro ejemplo sería pues, en las industrias manufactureras, por ejemplo, guantes o cuestiones plásticas que necesitan una temperatura alta para funcionar correctamente, entonces se casa muy bien una necesidad con la otra.